todo mi corazón contaré tus maravillas. Me alegraré, me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos quedaron atrás, cayeron y perecieron. Y de las naciones que derribaste, ya no queda más memoria. Mis enemigos quedaron atrás, cayeron y perecieron. Y de las naciones que derribaste, ya no queda más memoria. Y has mantenido mi causa. Y has mantenido mi causa. Y has mantenido mi causa. Has mantenido mi causa. Y has mantenido mi causa. Has mantenido mi causa. Has mantenido mi causa, has mantenido mi causa, has mantenido mi causa. Alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré tus maravillas. Me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré tus maravillas. Me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos quedaron atrás, dígalo, cayeron y perecieron. Y te has sentado en tu trono, buscando con justicia. Y has mantenido mi causa. 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 Cada día de nuestras vidas, nuestra alabanza debe estar en nuestra boca para el Señor. Levante su mano y diga: Señor, conéctame con los ríos de adoración que deben fluir en mi espíritu cada día, cada mañana, en cada momento y en cada tiempo. Pide al Señor eso. Es una oración específica, clave, para saber adorar en medio de toda circunstancia y vencer a nuestros enemigos con la mano poderosa del Señor, estableciéndolo a Él sobre todo lo creado. Sobre todo lo creado. Nos abrió la semana pasada, o algo que el Señor me empezó a hablar estos días, y con lo que el Espíritu nos abrió en esta mañana de adoración, nos vamos por la opción B. Amén. Lucas capítulo número 6, verso 6.
Lucas 6, es un pasaje conocido, el hombre de la mano seca. Bien, considere que lo que vamos a leer lo escribe alguien que tiene una mentalidad de doctor. Lucas era médico, para poder más o menos entender desde qué también mentalidad él decodifica lo que ve. Lucas 6:6 dice: en otro sábado, al entrar él en la sinagoga y enseñar, aconteció que estaba allí un hombre cuya mano derecha estaba contraída. Y los escribas y los fariseos observaban atentamente por si acaso sanaba el sábado, para hallar de qué acusarlo. ¿Se da cuenta de los fariseos, los escribas? O sea, no estaban ahí para ver si algo celestial ocurría para dar gloria a Dios, sino para acusar a Cristo. Entonces dice que, verso 8, pero él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía contraída la mano: levántate y ponte en medio. Y levantándose se puso de pie. Entonces Jesús les dijo: os pregunto, ¿es lícito en el sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y mirándolos a todos alrededor, le dijo: extiende tu mano. Y él lo hizo, y su mano fue restaurada. Pero ellos se llenaron de ira y discutían unos con otros qué podrían hacerle a Jesús. Wow. Algunos se llenan de alabanza, otros se llenan de ira cuando Dios obra. Es así. Es importante atender elementos bien específicos que se están dando en este escenario. Primero, el día era día de reposo, y usted sabe que el día de reposo partía el viernes por la tarde, terminaba el sábado por la tarde, y básicamente ellos se guardaban absolutamente de todo. Era el día de estar en la sinagoga, y Jesús estaba ahí en la sinagoga el día de reposo. Y considere que en medio de ese escenario había un hombre que Lucas describe que tenía la mano contraída. Marcos, el Evangelio de Marcos, cuando habla de este mismo pasaje, él, como no tiene una mentalidad técnica, médica, Marcos dice que tenía la mano seca. O sea, describen los dos, por decirlo así, la misma enfermedad o la misma condición, pero con su mentalidad describen de otra forma el escenario. Es por eso que, mire, todos nosotros necesitamos ir constantemente renovando nuestra mente para que podamos tener más recursos para decodificar lo que el Espíritu nos habla. La mente es como, ¿se ha dado cuenta cuando están estas señales de cable, las antenas satelitales, o si usted tiene cable a través de valga la redundancia, un cable largo? Llegan y se conectan a un aparato, el decodificador, que es el que permite que se conecte a la televisión y usted ahí va cambiando. ¿Se ha dado cuenta que ahora no tenemos que apuntar a la televisión para cambiarla? Tenemos que apuntar al deco, ¿cierto? Entonces viene una señal satelital que viene a esa antena, y la antena es como nuestro corazón y nuestro espíritu. Pero la señal, o sea, al venir ese cablecito, se conecta a la mente, a nuestra forma de pensar, y es la decodificación, el decodificador es nuestra mentalidad la que nos da la imagen de lo que sale ahí. Entonces nuestra mentalidad debe ir siendo renovada. Es más, Pablo habla que la mente tiene un espíritu y dice que debe ser renovado el espíritu de nuestro entendimiento. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy constantemente escudriñando la palabra, estoy yendo a la escritura, estoy yendo, permítame, también a material que me permita ir complementando lo que voy recibiendo. Por ejemplo, voy a leer de la higuera, Jesús cuando maldijo la higuera. Entonces puedo ver en una enciclopedia, en Google, puedo ver, por ejemplo, cuáles son las características científicas de la higuera.
Entonces eso me va permitiendo tener mayores recursos para poder comprender por lo que el Espíritu me está hablando lo que verdaderamente es la maldición a la higuera. Entonces por esa acción mi mente va ensanchándose, va creciendo, mi lenguaje se va expandiendo. Es por eso que yo digo mínimo nosotros que estamos en un tiempo de reforma en donde el Espíritu nos está hablando y abriendo tanta potencial, deberíamos leernos un libro al mes como mínimo. Digo, como mínimo. Nuestras bibliotecas deberían estar llenas de material, tanto de reino como material que usemos para el reino. Podemos entender cómo es un contexto de América Latina, de una ciudad en donde vamos a ir, donde nos vamos a meter. Ustedes saben, por ejemplo, que yo nací en Curicó, me crié en Curicó, me fui a los 4 años para allá. Y siempre en mi corazón, les digo, mi corazón ha estado por Curicó. Mi oración ha sido por esa ciudad para ver si el Señor nos permite. Mi esposa, Señor, ¿y alguna vez nos permitirás ir a Curicó? Alguna vez, y he estado ya ahí clamando. Pero ya no solo por lo que conozco de esa zona, sino también he leído libros de historia de Curicó, de su fundación. He entendido el contexto de su fundación, lo que significa el nombre Curicó. Y digo, y ahí es donde ya tengo mi cabeza, mi mente, con otra decodificación para cuando el Espíritu, si me habilita, me diga, mira, anda a Curicó, y me habla el Espíritu. ¡Fum! Entonces con lo que ya descubrí, puedo entender con mayor profundidad en mi mente lo que el Señor me quiere decir de un territorio. Entonces la mente de un doctor es muy diferente a la de Marcos. Lucas fue tan valioso fue tan valioso lo que él recibió como médico, que incluso en el avance de la obra del reino se convirtió en brazo derecho de Pablo. Lucas fue el que escribió gran parte de las cartas que hoy día nosotros tenemos de Pablo. Pablo las dictaba y Lucas las escribía con un griego exquisito, muy bien redactadas, muy bien, esos recursos sirven un montón para poder transmitir, por eso es que a mí me gusta mucho cuando alguien me envía, por ejemplo, un estudio, y Raúl, ¿puedes proyectarlo un poquito lo que tú me enviaste anoche? Y utilizar herramientas, básicas para nosotros, pero como un PowerPoint, una presentación, en donde queda tan claro lo que quisiste transmitir. Jesús hacía eso. Jesús, aunque no tenía pizarra, mire, hemos estado hablando de nuestro ser, mire, espíritu, alma, cuerpo, eso es lo que hemos estado dando toda esta semana. ¿Se acuerda cuando decíamos que el espíritu se une con el alma, con el corazón? El alma se une con el cuerpo, con la mente. Mire que va siendo entendible. El espíritu, ¿cierto? Hombre, joven, niño. O sea, cuando nos movemos en el cuerpo estamos en esos niveles. ¿Puedes avanzar? El niño habla, el joven piensa y el hombre espiritual razona, juzga. Parece razón una palabra griega, pero Pablo llama a razonar en el espíritu. Los 3 tipos de creyentes: espíritu, corazón, alma, cuerpo. Creyente espiritual, creyente almático, creyente carnal. Los carnales son las obras de la carne aún manifiestas en su vida porque no se han desprendido del viejo hombre. Los almáticos, sus decisiones son en base a emociones, llevan penas y tristezas por años, son gente desconfiada. Mira al que está a su lado y dígale, ¿eres desconfiado? Creyente espiritual, son dirigidos por el Espíritu Santo, son los que son parte del cuerpo de Cristo. Hoy día podríamos haber tenido una prédica extraordinaria de eso y nos hubiera quedado clarísimo. ¿Puedes seguir, Raúl? Gálatas 5:16, mire los versos, verso 17. Esto a mí me bendijo mucho porque no lo había visto, Raúl. Te lo digo, honesta, no lo había visto. Mire, cuando habla de las obras de la carne y puso los textos de los que dimos más o menos las 30 características, acciones, identidad y obras. Eso no lo había visto. De las obras de la carne dice acciones: inmundicia, avaricia, obscenidades, necio hablar, vulgaridades. Esas son acciones manifiestas de las obras de la carne. Pero hay otras que tocan la identidad: homosexualidad, ladrón, codicioso, borracho, difamador, estafador. Qué bueno esto. Y en otra, las obras: la inmoralidad sexual, la impureza, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las hostilidades,
las contiendas, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. ¿Tenemos algo más? Vivir en el Espíritu me genera, estando alineados, mantengo el Espíritu Santo en mí, llenándolo todo. El Espíritu viene a ti, se queda en ti, y la sombra del Altísimo viene sobre ti. La sombra del Omnipotente quiebra o quita la necesidad de la tentación de la carne. Avivamiento es tener la sombra del Altísimo. Mira, lo soltamos la semana pasada. Es el instante en que empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales. La sombra de Dios es la omnipotencia. Cuando estamos en el reino, nuestros razonamientos no valen, sino que pensamos con la mente de Cristo. El Espíritu Santo es un león que no permite que el enemigo se nos acerque. Hablo la palabra de Dios sin medida. Juan 3:34. ¿Tenemos algo más? ¡Wow! Y lo hizo anoche. Había un computador y un vasito con algo negro al lado. Yo dije, es Coca-Cola. Pensé bien. El cuerpo, la mente, el alma, el corazón, el Espíritu Santo, que es el Paracletos. ¿Qué es el Paracleto? Conversos, engendrador, Juan 3:5. Santificador, 2 de Tesalonicenses 2:13. Persuasor, Romanos 8:38. Guiador, Romanos 8:14. Enseñador y recordador, Romanos 14:26. Fortalecedor, Filipenses 4:13. Como dador y mantenedor de la fe, nutre la esperanza, nutre la alabanza, el gozo, la paz y el amor. Colosenses 1:27. El ayudador e intercesor, Romanos 8:26. El defensor, protector y el que hace fructificar, Gálatas 5:22-23. Y claro está, también es el consolador, 2 de Corintios 1:3-4. Paracletos es uno llamado a nuestro lado para dar toda ayuda y enfrentar cualquier necesidad. Es un ayudador dentro de nosotros para que no pequemos. Dos abogados defendiéndonos de los enemigos que provocan todas nuestras necesidades, el Hijo y el Paracletos. Dígame, ¿quién puede salir deprimido después de ver esto en la mañana? ¿Ve? Entonces algunos lo pueden escribir a mano, otros usan otros recursos. Pero hay tanta riqueza en esto porque es el Espíritu Santo poniéndote los colores específicos para el nombre, para ver cómo conectarlos. Es poder ver un cuadro más profundo. Necesitamos esto. No vamos a poder llevar adelante una reforma si no nos volcamos profundamente a la Escritura. Y hay diseños en Sion para que cada hijo pueda bajar el mejor diseño para meterse a la Escritura, para poder ver cómo escudriñarla de mejor manera, con mayor profundidad. El Espíritu Santo está dado por Dios para revelarnos las Escrituras. Esto es lo que debemos hacer permanentemente. María Eugenia esta mañana me decía: pastor, es impresionante este ejercicio. Fue tremendo. Entonces imagínese estar constantemente. Por eso es que David podía decir en el Salmo: bienaventurado el que medita en la ley del Señor de día y de noche. Será plantado junto a corrientes de aguas. Su fruto dará en todo tiempo, su hoja no se marchitará. Mire, esto es lo que provoca la Escritura, esos ríos que se van abriendo. Levante su mano, diga: el Espíritu Santo, revélame la Escritura. Despierta en mí la pasión por volcarme a la Escritura. Oh, poderoso Dios. Poderoso Dios. Hay tantas cosas que se abren en la Escritura. Nuestra imaginación. No hay mejor cosa que un niño para aprender a leer que lea la Escritura. Que aprenda a leer, porque al aprender a leer con la Escritura también aprende una forma de pensar. Ese es el tema. Por eso es que los sistemas educativos griegos siempre parten con la matemática, porque establecen un límite. Para Dios, más importante que la matemática es el lenguaje, porque es el lenguaje el que, cuando las sumas te dicen 2 más 2 es 4, es el lenguaje, la autoridad en la palabra, la que puede cambiar ese resultado.
Entonces tú puedes tener escasez en números, pero tener autoridad en tu voz. Y los números se van a sujetar a la autoridad de la voz. Por eso es que es tan clave aprender a hablar correctamente, hablar en fe. Dijimos que algo que apaga la vida del Espíritu es hablar incrédulamente. Es hablar sin fe. Es hablar carnalmente, almáticamente. Si nuestro hablar es de la Escritura, si aprendemos a orar la Escritura. Yo sé que a todos cuando partimos orando nos cuesta. A veces no sabemos cómo orar, no sabemos de qué manera pedir, cómo presentarnos. Yo el otro día les enviaba un mensaje al chat, al grupo de Face de la Congre, para que pudieran entender un poquito más cómo funciona el poder de la palabra. Y les decía a los que les cuestan, abran los salmos y órenlos en primera persona. El Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando David ora, establece la Escritura, háganlo como si ustedes estuvieran declarando, y se van a dar cuenta cómo su espíritu va a reconocer la verdad. Y así como Juan saltó en el vientre de su mamá cuando Jesús lo activó, así nuestro espíritu salta cuando leemos la Escritura y se activa. Entonces empezamos a declarar y empieza a fluir. Y se te empiezan a quitar el hambre si estás ayunando ese día. Te empieza a dar más hambre por la Escritura. Y la sombra del Altísimo viene, te inunda y te empieza a revelar. Y te empieza a dar remas. Y esos son los que, digo, de todo lo que Dios nos habla deberíamos hacer escuela. Graficarlos, guardarlos, para que cuando vamos a algún lugar juntos y tengas que hablarle de alineamiento, ya no esté solo el pastor Patricio enseñando, sino que pueda estar Raúl y ya tenga, sus depósitos y diga: pastor, hoy día yo enseño de las obras de la carne. Gracias por su entusiasmo. Si trabajaste acerca de la obra del Espíritu, de los recursos del Espíritu, entonces vamos a hablar del Espíritu Santo. Entonces tú lo haces y tú comienzas a fluir de los depósitos que están en ti. Entonces el Espíritu viene a revelar la Escritura para ponerla en tus depósitos. Necesitas llevarla a un papel, a un PowerPoint, a una presentación, para que no se vaya de tu mente. Por eso es que cuando leemos nuestras notas, nuestro espíritu vuelve a la dimensión donde el Espíritu Santo nos llevó el día que nos reveló esa palabra. Por eso es que hoy, por ejemplo, tú puedes abrir tus notas. ¿Cuál fue la última escuela a la que usted fue? Piénsela. Entonces hoy abre sus notas y empieza a leerlas. Y el Espíritu Santo te lleva al momento, en el tiempo en donde tú recibiste esa semilla. Y te abre esa dimensión y te empieza a hablar más de eso. Y te empieza a ensanchar, a ensanchar, a ensanchar y a ensanchar. Por eso es que es tan valioso ir a la Escritura. Hay un intento de las tinieblas por frenarnos ir a la Escritura. Hay un esfuerzo de las tinieblas incluso para sacar hoy las traducciones más malas de la historia, para que no podamos comprender la fuerza de las Escrituras, la verdad que hay en ella. Por eso es que apreciamos tanto, por ejemplo, que se estén dando versiones como la Biblia textual, porque están trayendo la verdad de la Escritura, alineando lo que se tradujo con una intención religiosa, dogmática, sectaria, y se está recuperando esa verdad. Cuando se recupera la Escritura, se recupera la lámpara. Por eso es que mucha gente anda en tinieblas, porque no tiene la Escritura. David dice, Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su palabra, su camino? Con guardar tu palabra. Cuando andamos con la Escritura en nuestro corazón, andamos con lámpara encendida y podemos saber dónde pisar, hacia dónde ir, hacia dónde no ir. Cuando no tenemos la Escritura, lo que nos guía es la carne, es el alma. Es yo pienso, yo creo, a mí me gusta. Pero cuando andas con la lámpara, decides lo que el cielo te ha dicho. Yo declaro en el nombre de Jesús que se van a comenzar a abrir depósitos de la Escritura que no se han abierto hasta el día de hoy. Se van a abrir lo que son los mandamientos, se van a abrir lo que son las leyes, los estatutos, los decretos. Se van a abrir a una generación que tiene hambre de saber cómo caminar en los lineamientos del Señor. Tiene que despertarse hambre.
La escritura se abre en un ámbito. Por eso es que adoramos, para que el Espíritu Santo nos mantenga ámbitos de revelación constante, para poder jalar la escritura, para poder beber de ella, para que se activen. Si hay alguien aquí que le cueste la escritura, levante su mano, por favor, un momento. Levante su mano y en el nombre de Jesús tome de los depósitos que el Señor nos ha dado, de esa hambre que tenemos por la escritura. Jale esos recursos del cielo para entrar en una nueva plataforma de búsqueda. Vamos. Señor, diga: Señor, activa mi hambre, quita mi letargo cuando esté yendo a la escritura. Yo vengo a reprender esos espíritus que me vienen a hacer dormir, que me distraen cuando voy a la escritura. Yo cuando voy a la escritura, santo, siga ahí con su mano arriba. Yo le hablo hasta mi celular para que no me entren llamadas en el momento en donde estoy jalando las riquezas del cielo. Que no haya necesidades que me demanden en el momento en que estoy en la escritura. Que no me entren llamadas, que no me entre distracción. Sujeto mi mente, sujeto mi corazón, porque quiero escuchar la voz de mi Padre. Quiero que se me encienda la lámpara para poder caminar en luz y no caminar de memoria por lo que otros me han dicho. Quiero que los cielos me abran sus sellos. Quiero que suban a mi corazón las cosas que han estado reservadas para esta generación. Debe despertarse un hambre por la escritura. No podemos caminar en la vida con la lámpara apagada. Necesitamos abrir nuestros depósitos. Hay palabras que el cielo tiene reservadas para nosotros. Hay depósitos, hay rollos que tienen nuestro nombre, pero que no se han abierto porque no hemos jalado de la lámpara para subir a ver dónde están nuestros rollos. Hay rollos que Dios nos dio, hay verdades que tienen nuestro nombre y que están esperando que nosotros accionemos, demos pasos en niveles de justicia para que se vengan a manifestar y vengan a cumplimiento. Hay libros que nos están esperando. Hay armas que están esperando por nosotros para que las podamos tomar, para poder ir a liberar a generaciones que han estado cautivas en diferentes territorios. Hay espadas que están en dimensiones celestiales sin uso, con nuestro nombre, con nuestra identidad. Hay arcos y flechas que necesitan ser usados. Hay instrumentos que necesitan ser activados. Hay canciones que van a cambiar el destino de generaciones que necesitan ser jaladas. Hay canciones celestiales que van a cambiar la identidad de una generación y van a enfocar a los hijos en Cristo y van a poner su mirada permanente en Cristo. Cuando tú adoras con la lámpara, se acaban las canciones que alimentan el alma. Se acaban las canciones que levantan el ego, que levantan el alma, levantan la carne. Cuando adoras con la lámpara, Cristo se revela y eso hace que la gente se alinee y comience a mirarlo a Él. Este año se van a abrir depósitos que nunca antes se habían abierto. Se van a abrir depósitos nuevos a los que están dispuestos a caminar con lámparas encendidas. Y no importa la edad, no importa el nivel educativo. Usted ve que cada uno de los discípulos tenía una realidad diferente en educación. Usted ve a un Pedro que era un pescador del vulgo, dice la escritura. Y ve a un hombre tan entrenado educativamente como Lucas, como doctor. Ve a un Marcos que entendía de finanzas porque era cobrador de impuestos. O sea, nadie puede quedar fuera por su forma o por su base educativa. El Espíritu Santo es más alto que cualquier universidad, cualquier colegio, es más alto. He visto gente con mucho menos educación que mucho menos de nosotros, pero con una claridad celestial impresionante para poder ver y reconocer las dimensiones celestiales. Conozco gente que nunca ha ido a un entrenamiento de intercesión, ni de carisma, ni de gente importante en la intercesión en el mundo entero, pero que son intercesores específicos, que están en regiones solos en la noche orando, clamando, derramando su alma para que Dios pueda transformar una generación.
no son tan importantes los recursos que tenemos encima. Lo importante es el espíritu que tenemos adentro. Es el que nos va a abrir sus dimensiones y nos va a abrir sus recursos. Por eso es que necesitamos quebrar todo elemento religioso y elementos asociados a la carne y al alma para poder entrar en caminar en la vida del espíritu con mayor fuerza. En este escenario había un escenario perfecto para la religión, pero totalmente corrupto para la manifestación del reino. Era el día sábado, el día sagrado para ellos. Estaban en el lugar que habían apartado para poder reunirse, pero aún así había gente que estaba postrada y que tenía su mano derecha sin funcionar. Mano derecha en la escritura siempre está asociada al gobierno. La escritura dice, Dios le dice a Isaías, Cristo le dice a Isaías, te tomé de tu mano derecha. Le dice a Ciro, su ungido, te saqué y te tomé, te afirmé con mi diestra. La mano derecha está asociada al gobierno de la vida en el espíritu, al gobierno de Dios en nosotros. La diestra. Aquí vemos a un hombre que su diestra estaba paralizada. Su diestra, según Marcos, estaba seca. Según Lucas, estaba contraída. O sea, sin mano derecha operando, él no podía gobernar. Por más que estuviera en la sinagoga, por más que estuviera el sábado. Entonces Jesús viene específicamente y en medio de la enseñanza, porque él dice que estaba en la sinagoga y estaba enseñando, él se da cuenta que había un hombre con una mano derecha contraída. Entonces él se da cuenta que la enseñanza siempre, la enseñanza siempre tiene que decantar en activación. Cuando la enseñanza no activa a nadie, es griega, es conocimiento, es luz falsa, que puede sonar bien, pero no activa a nadie. Ahí está todo pasando, hermanos. Usted viera, nosotros que venimos casi a diario para acá, viera en la semana el trabajo que eso tiene, hermanos. Las hermanas están hasta altas horas haciendo sus cosas. Realmente están cambiando a nuestros niños en esa pequeñita sala. Dios es bueno, gloria al Señor por ellos. Vaya por favor conmigo al libro de Génesis capítulo 1 verso 26. Génesis 1:26. Señor, haznos recuperar tu gobierno en el espíritu. Génesis 1:26 dice: y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Dice, hagamos a un hombre, número 1, conforme a nuestra imagen, número 2, conforme a nuestra semejanza, y número 3, para que ejerza dominio. El Señor no hizo al hombre solo a su imagen, también a su semejanza. Imagen está asociado a la vida en el espíritu. Semejanza está asociado al gobierno del alma. Cuando el alma está alineada a la vida del espíritu, puede nuestra vida en el espíritu ejercer dominio sobre lo creado. Solo considere que está hablando de aves, está hablando de peces, está hablando de ganado, está hablando de reptil, está hablando de animales, elementos que se mueven en diferentes ámbitos que también son espirituales. Avance por favor un par de capítulos conmigo.
Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo, está ya relatando la caída: por cuanto atendiste la voz de tu mujer y comiste del único árbol del cual te ordené no comer, el suelo será maldito por causa tuya. Con fatiga comerás de él todos los días de tu vida. Espino y abrojo te brotará y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo. De él fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Dice, y al hombre dijo, por cuanto atendiste la voz de tu mujer. No está el Señor diciendo que nosotros los varones tengamos que no escuchar a nuestras esposas. La palabra que usa en este texto, en el verso 17, por cuanto atendiste la voz de tu mujer, su raíz quiere decir que dejaste de atender la voz de Dios para obedecer lo que la mujer te decía. Entonces, ¿qué está narrando aquí este texto? Está narrando cómo el hombre se desalineó. Porque Dios le dijo una cosa y vino la voz de su mujer, y puede ser la voz de cualquier cosa o cualquier persona, no solo la de la mujer. Pero que si es una voz que va a traer en mí una dirección contraria a lo que Dios me ha dicho, yo no debo atenderla, aun si viene de mi alma o viene de mi cuerpo. Estar alineado es no salirse de lo que Dios ha dicho. Es más difícil estar alineado cuando yo no sé lo que Dios ha dicho. Por eso la Escritura, para que tú sepas lo que Dios ha dicho de cada asunto. Cuando tú sabes lo que Dios ha dicho, cualquier persona puede decir lo contrario, pero tú no te vas a desalinear porque sabes lo que Dios ha dicho. Cuando el hombre cae bajo el gobierno de la creación. Ya no está sobre la creación, sino que la creación está sobre él. Por eso es que él comienza a trabajar para la creación, para que la creación ahora le dé, ¿cierto?, sus frutos y él pueda comer. El diseño antes del huerto no era trabajar, antes de la caída. El diseño para el varón era vigilar la tierra. El texto muestra la palabra original. Cuando nosotros leemos nuestras Biblias, dice que Dios puso al hombre en el huerto para que la trabajara, pero la palabra correcta es labrara, que quiere decir vigilamiento, vigilar. Es un vigía. Entonces el varón, solo por vigilar, porque todo estuviera en orden, y por gobernar, la tierra y la creación le daban y rendían los frutos en su mano. Entonces, mire, yo creo que incluso Adán iba al árbol de naranja y ni siquiera tenía que quitarla. Extendía su mano y la naranja caía, se rendía, porque la creación estaba bajo el gobierno de un hombre que estaba alineado a Dios, viviendo en su justicia, en su diseño, en su imagen y en su semejanza. Cuando el hombre peca, la creación pasa sobre el hombre. Entonces, para que la creación no le dé, no asfixie al hombre, Dios inventa el trabajo. El trabajo es el invento de Dios para que la creación siga respondiendo a ese diseño. Entonces pierde la capacidad de gobernar, de ejercer dominio sobre peces, sobre aves, sobre todo. Considere algo, hay una gran diferencia en los vínculos de autoridad. La autoridad es clave para que podamos gobernar y para ejercer dominio. Pero dominio es utilizado cuando uno tiene que subyugar algo. Dominio está asociado cuando uno tiene que dominar, por ejemplo, a un potro salvaje. Gobierno está asociado a ejercer autoridad sin la necesidad del dominio, o sea, sin la necesidad del subyugar algo. Por eso es que yo tengo que aprender a gobernar, aprender a tener autoridad. Las finanzas, por ejemplo, no se gobiernan. Mire lo que estoy diciendo.
las finanzas o sobre las finanzas se ejerce dominio. Porque cada bicho, cada demonio, cada sistema asociado a las finanzas son como demonios, como potros salvajes. Entonces a Mamón yo lo tengo que tener con el pie de la honra ahí, firme, bajo mis pies. A Tiro y a todo sistema, a la división. Las finanzas no son algo de masajeo de gatitos. No es que uno tenga que masajear las finanzas y te ronroneen. Tienes que subirte al caballo salvaje y someterlo en el nombre de Jesús, con diseño, con autoridad. Las finanzas son un asunto de autoridad. Entonces se someten. Yo no puedo hacer eso. No puedo ejercer dominio con mis hijos. A mis hijos los debo gobernar en justicia. Ellos no son potros salvajes. A ellos tengo que hacerlos, sembrarles, quitarle las semillas que les pudieron haber mal sembrado, iniquidades. No puedo ser un dominador de mi esposa, de mi esposo. Debemos gobernar en justicia. Dominio es para ejercerlo contra algo que constante y voluntariamente se levanta en contra de Dios. Para ejercer dominio se necesita la restauración de la mano derecha. Sin mano derecha restaurada o con mano derecha paralizada, seca, no se puede ejercer dominio. Todos estamos enfrentados a sistemas hostiles a diario. Nadie aquí vive en una burbuja. No tenemos un convento en donde encerremos a los jóvenes para que no pequen. No es el padre Raúl, el padre Manuel el que está ahí. Es el hermano Manuel. Él no lo tenemos en un convento. No tenemos a la Sor Deborita. No, es nuestra hermana. Todos estamos enfrentados a ambientes hostiles. Su trabajo, su universidad. La universidad está llena de lobos salvajes, de entidades que vienen a querer coartar la identidad, el diseño, la pureza, romper los anillos de protección de los hijos. Estamos todos enfrentados a sistemas hostiles. Y los sistemas hostiles no se van a sujetar al gobierno del Señor haciéndole cariñito al jefe o al profesor o al compañero. Se necesita dominio en el espíritu. No se necesita ser violento. No se necesita para que el profesor me escuche lanzarle una molotov. O usted me ayuda y me da la posibilidad de cambiar mi nota, o duerme con los peces. No, no es así. Dios no es padrino, Dios es padre. Entonces, para poder gobernar sobre ambientes hostiles necesitas ejercer dominio. Mientras no sepas ejercer dominio, los ambientes hostiles te pueden tocar. Y puedes andar en la calle y te puede suceder algo. Porque nosotros pareciera que a veces confundimos el amor, la gracia de ser cristiano, con abrazar a medio mundo endemoniado. O con decirle que sí a todo, porque no tenemos un desarrollo profundo en nuestro espíritu, de cuando el espíritu te dice, como bien decían las láminas que nos presentó Raúl, cuándo debes hacer algo, hacia dónde debes ir, dónde no debes ir. Tú puedes trabajar de independiente, por ejemplo, haciendo trabajos de construcción, y puedes por dinero hacerle trabajos a todo el mundo. Pero llega un momento en donde activas tu espíritu y estás funcionando en otra dimensión, y el espíritu te puede decir, mira, este trabajo no lo tomes. Entonces es un buen dinero, pero el espíritu te está diciendo que no lo tomes. Ahí tienes la posibilidad de crecer en el espíritu y aprender a tomar decisiones en el espíritu, o seguir alineado al alma. Entonces uno dice, a ver, Dios, es un buen dinero, ¿por qué no debería tomarlo? Porque probablemente o no tienes todavía la autoridad para dominar, o es un lugar, una trampa en donde te van a engañar, te van a estafar, y el espíritu te está advirtiendo. Entonces vas y te metes por el dinero, por el alma, y te pasa tremendo lío. Dios, ¿dónde estuve? Sí estuve, pero no has aprendido a dominar. Gobierno y dominio son dos cosas diferentes. Yo puedo trabajar con ustedes, gobernar en justicia, pero no puedo dominarlos. Ustedes son mis hermanos. Los religiosos quieren dominar, esa es la diferencia.
Si usted se va, se le corta todo. Ese es el religioso. Cuando tú gobiernas en justicia y haces lo que Dios te dice, si Dios le da una palabra a algún hermano, la respetas, porque el gobierno le pertenece al príncipe de paz. El dominio es diferente. Algo aquí se está empezando a romper de una manera pero impresionante. Yo veo cómo las tinieblas están intentando que esto no se rompa. Wichibirichi se va a romper igual. Es que pasa de que por caminar en la carne y en el alma hemos perdido la capacidad de dominar a los potros salvajes que están en los sistemas en los que nos enfrentamos a diario. Entonces es como lo que dice Proverbios: el avisado, el entendido ve el mal y se guarda. El simple, el almático, el carnal pasa y recibe el daño. Entonces nosotros tenemos que entender a qué hora andar en la calle, cuándo salir, cuándo no salir, cuándo hacer algo, cuándo no hacer algo. Eso es una facultad que el Espíritu le da a la gente que vive en el Espíritu y que ha dejado las tradiciones y las rutinas sujetas a la voz del Espíritu. No porque sea día sábado y van todos al supermercado. Es un ejemplo, yo voy a ir ese día al supermercado. Y no es que esté de rodillas diciendo: Señor, ¿qué día voy al súper a comprarme la leche y el cereal? Mi desayuno, mi almuerzo y mi once. He estado a puro leche y cereal estas últimas semanas. Debo confesarme y liberar mi presión del alma. Pero puede que vaya saliendo, estoy con las niñas, con mi esposa en el auto. Hay algo que el Espíritu nos está advirtiendo, ¿no? Sí, me siento raro. Oremos. Señor, queremos saber qué pasa. ¿Por qué nos sentimos así? ¿Sabes? No hay que ir al súper. No. Vamos. Subimos y nos guardamos. Y después, a ver, no es que pasó un atentado. No. Sino que hay momentos en donde no van a haber respuestas para que aprendas a obedecer. Porque si quieres la respuesta para obedecer, vas a obedecer conectado al árbol del conocimiento. Entonces Dios nos entrena en obediencia sin darnos un porqué. Es que estas estructuras del infierno que nos impiden fluir en el Espíritu ya no son demonios asociados a la carne, ya no está la perversión detrás. Son sigilosos, son otros. Porque esos son fáciles de identificar. Es fácil ver a un perverso caminar. Es fácil ver a un sensual, a un ladrón. Es fácil identificarlo. Lo difícil es identificar esos demonios que han estado en escondideras en los territorios y que impiden que la iglesia funcione en las realidades del Espíritu. Y que oiga y que escuche y que se mueva viendo al invisible, entendiendo sus mandamientos, sus tiempos. Cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, en qué momento dar un paso, en qué momento debes seguir trabajando algo antes de dar ese siguiente paso. Entonces hay estructuras espirituales escondidas que están metidas ahí como en huecos en un territorio y que están comenzando a ser descubiertas, para que los hijos puedan entender cómo moverse en el Espíritu sin la necesidad de las matemáticas, sin la necesidad de las estructuras racionales, y que puedan ascender a sus depósitos celestiales para que lo que el Padre estableció para cada una de sus vidas se manifieste de forma tangible y no haya necesidad de tener que acudir a los sistemas caídos para hacer la obra del reino. Si el reino nos llamó, el reino nos sustenta, el reino nos habilita, el reino nos activa y nos da todo lo que necesitemos para hacer la tarea. Mientras alguien siga con su mano seca, con su mano paralizada, no puede ejercer dominio. Cuando tú vas en una carretera y vas adorando al Señor, vas en una linda conversación, dando gracias al Señor, hay momentos en donde estamos adorando y nos salen lenguas de guerra. Y nos miramos. Sí, pues vamos a
Vamos a Curicó, vamos a descansar, vamos a comprar. ¿Por qué no salen lenguas de guerra? Porque hay enemigos que se quieren poner en el camino cuando tú vas. Y si no has aprendido a dominar, esas lenguas de guerra no te salen. Y ese enemigo que estuvo a punto de hacerte chocar o meter un perro o un niño por ese tránsito, lo puede concretar. Pero cuando tú ejerces dominio en el espíritu, puedes soltar una lengua de autoridad. Y aún ese camión, aún esa micro, aún ese perro se tiene que apartar del camino, porque estás ejerciendo dominio. Porque sabes que vas en una calle en donde la noche anterior hubo violencia, hubo caos, hubo molotovs. Entonces si sales como un simple, los simples te agarran. Hoy es particularmente difícil moverse en Santiago. Y no es porque estén los semáforos apagados o sin semáforos, sino porque las tinieblas están intentando abrir una puerta del infierno para que se establezcan poderes que intenten tocar a una generación por 40 años más. O sea, no estamos con un tema. A ver, no es que no nos interese la Constitución. Nos interesa, la estoy releyendo, estoy entendiendo qué es lo que Dios quiere hacer. La Constitución es el alma de una nación. Entonces yo no le puedo dejar a un hijo del infierno que escriba el alma, que marque el alma de mi nación. Necesito entender qué es lo que Dios quiere hacer. Y no es que por eso voy a decir que sí o que no. Necesito entender qué es lo que Dios quiere hacer. Pero si hay violentos intentando que se activen diferentes rangos de operación del infierno en mi ciudad, yo claramente debo entender que hoy no me puedo mover sin aprender a dominar. Y mientras la iglesia no aprenda a dominar, estos sistemas la pueden tocar y la pueden golpear y te pueden robar y te pueden, y digo, no solo robar lo material, porque lo material va y viene. Lo material para Dios lo único que le sirve es para que se quiten áreas de idolatría, de avaricia en nuestro corazón, para que si nos vuelve a dar otra cosa no se meta en el corazón. Lo material, me refiero al robarnos diseños, al robarnos perlas, al robarnos tiempos. Este hombre estaba en el lugar correcto para los religiosos, en el día correcto, pero no tenía la religión la autoridad para devolver al hombre la capacidad de dominar. Por eso es que aparece Jesús. Y Jesús está enseñando, pero Él no solo da conocimiento, Jesús activa. Y a ese hombre, Él tiene dos características. Dice la escritura que estaba postrado y que además tenía la mano paralizada. Entonces lo primero que lo hace es subir, es levantarse. Le dice, levántate y ven. Levántate y ven. Eso es una voz del cielo que Él cree. Cuando Dios nos está llamando a subir, Él no espera que yo entienda lo que tengo que hacer. Él espera que yo crea. Esa es la capacidad de nuestro espíritu. Hay una diferencia entre el alma y el espíritu. El alma quiere entender, el espíritu solo le basta creer. Entonces Él cree y se pone de pie. Y Jesús confronta el sistema religioso y les dice, ¿puedo hacer esto en el día de reposo? No. Eso me gusta de Jesús con los religiosos. Es como que les mete el dedo ahí. ¿Es lícito dar vida el día de reposo? ¿Es lícito hacer esto para ustedes? Entonces Jesús lo que hace, no solo lo levanta al hombre, sino que ordena que su mano derecha vuelva a extenderse, se vuelva a sanar. Jesús en este momento está redimiendo lo que pasó en la caída. Cuando el hombre fue puesto bajo el gobierno de la creación, en ese momento Jesús se lo está restaurando a la iglesia, a los hijos de Israel. En el día de reposo, en el día del gobierno, en el día del Señor, le devuelve el gobierno, le devuelve su capacidad de gobernar. Y le dice, no te vas a volver a postrar, no vas a estar postrado en los sistemas religiosos. No vas a estar postrado en los sábados, por más que parezcan celestiales. No vas a estar aquí escuchando cosas sin vida. Necesitas activarte. Y lo levanta. A mí me llama mucho la atención que hay gente que Jesús no solo sana, sino que la levanta. Al paralítico de 38 años le da una palabra, lo restaura y le dice, ahora anda y hace tu lecho, tómalo y vete.
Él le dice en buenos términos: haz tu cama y no te vuelvas a acostar ahí. Ya se terminó el día de la parálisis. Se terminó el día de estar en la iglesia sin vida, con elementos del alma, con elementos de la carne, con protocolos que no nos hacen crecer. Necesitas soltar la vida del Espíritu que está en ti, adorando, ministrando al Señor, encendiendo la lámpara con la escritura y con el aceite una vez más, para dejar de tener temor en cómo moverte. ¿Es lícito? ¿No es lícito? Pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, no puedo hacer esto. Necesitamos caducar ese diseño. Necesitamos caducar ese diseño y comenzar a entrar en la libertad del Espíritu, en el ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu nunca nos va a hacer o nos va a guiar a hacer algo que esté fuera de su diseño. Nunca. Nunca te va a llamar a desobedecer. Entonces, si ya se establecieron los lineamientos, ahora es tiempo de escuchar. Es tiempo de crecer. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de casarse. Es tiempo de armar empresas. Es tiempo de comenzar a expandirnos. Es tiempo de abrir camino a nuevas dimensiones. Dios quiere quebrar esas parálisis. Entonces Jesús los saca de esa posición. Ya no tienes que estar más postrado. Y le enseña a extender la mano. La extensión de la mano era un ademán que los reyes hacían constantemente para gobernar. Es por eso que de alguna manera hay una señal muy visible en el sometimiento que Hitler hizo a Europa. La extensión de la mano, y que todos se cuadraran con esa extensión de mano, era una señal visible de cómo él podía sujetar a mucha gente. Solo considere algo: Hitler, sin hablar por el Espíritu Santo, podía estar hablando 15 horas y la gente no se movía. O sea, predicar a un alemán es algo que espero que el Señor se los conceda. Es extraordinario. Yo tuve la gracia del Señor de escuchar predicar a un reformador que está volcando Alemania, a Johannes. Johannes habla inglés y obviamente su alemán nativo. Entonces te hablaba en inglés, le traducían, pero habían cosas que él decía: esto no lo puedo decir en inglés, lo necesito decir en alemán. Y lo declaraba. ¡Ay, santos del Señor! Y se rompían estructuras infernales extraordinarias. Alemania comparte el mismo don redentivo de Israel. Entonces hablaba y declaraba, y sabe cómo se abrían, se sacudían los cimientos del infierno. Solo usted mire algo: ¿de dónde han salido la mayor cantidad de premios Nobel? Israel, Alemania. ¿Cuáles son las naciones que gobiernan el mundo entero? Israel, Alemania, Estados Unidos. Cada nación gobierna por su don. Cada persona gobierna por su don. Entonces, si estamos, por eso es que necesitamos estar sanos, para estar sin temores, para no estar anclados al trauma del pasado y no decir: no, es que esto no me animo a hacerlo. Necesitamos quitar esos puntos falsos de apoyo que las tinieblas nos han hecho creernos, esas limitaciones. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo número 3 nuevamente, el verso 22. Es importante entender cuando a veces les estoy dando una enseñanza que trae vida, o cuando estamos predicando regiones celestiales. Entonces, cuando estamos predicando regiones celestiales, es importante que cada uno pueda golpear estructuras celestiales. ¿Está aquí conmigo? Génesis 3:20. Eso es lo que genera la adoración profética, Seba, que te da una plataforma para juzgar cosas que en otra plataforma no las puedes juzgar. Y dijo Elohim: he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. A ver, ¿es que acaso no eran igual que nosotros? Parece una redundancia, pero dice: ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Y ahora no sea, ¿qué cosa? Que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué Dios se lo prohíbe? Porque el hombre caído no puede ejercer dominio sobre la vida y la muerte, porque ha caído. No se puede darle la llave de una farmacia a un drogadicto, ¿no?
O sea, no podía tener acceso al árbol de la vida, el hombre caído. A Adán le quedó la mano atrofiada, ya no puede ejercer dominio. Por eso es que cantamos esa alabanza: Él es el árbol de la vida, en Él hay un buen fruto, porque Él viene a restaurar. Él es el postrer Adán, el que restauró lo que Adán perdió, lo vuelve a restaurar, y a través de Él podemos nuevamente extender nuestra mano derecha y tomar del árbol de la vida. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 5, verso 6. Que cada texto que estamos leyendo juzgue a esas comadrejas inmundas que impiden que la iglesia gobierne en la ciudad. Isaías 5, 6. Vamos a leer del 1 en adelante para que usted vea cómo Dios establece herencia. En nombre de mi amado cantaré un cántico de amor respecto de su viña. Tuvo mi amado una viña en un collado fértil. La cavó y despedregó y plantó una cepa muy preciada. Construyó una torre en su centro. ¿Qué está describiendo Isaías? Y cavó en ella un lagar. Esperó a que diera uvas, pero dio agrazones. Habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre yo y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones? Os mostraré pues lo que haré con mi viña. Quitaré su vallado para que sirva de pastizal. Derribaré su cerca para que la pisoteen. La dejaré arrasada, no será podada ni labrada. Le crecerán las zarzas y los espinos, y a las nubes impondré mandato para que no llueva sobre ella. La viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantel preferido. Wow. Esperaba equidad, y he aquí iniquidad; rectitud, y he aquí acritud. La tierra después de la caída, o el huerto después de la caída, el Señor le quitó sus vallas, sus cercos, y dejó que las tinieblas la pisotearan, y a causa de eso comenzaron a crecer cardos, espinos, porque la valla fue abandonada por el que la vigilaba. La viña fue abandonada por Adán al desalinearse con la voz de su mujer. El alineamiento es muy violento, nos hace decirle que no a gente importante. ¿Por qué podemos decir que no a gente importante? ¿Por qué Adán debía decirle que no a su mujer? Porque él tenía una tarea: cuidar la viña. No hay nada más importante que la viña, ni siquiera tu mujer. No hay nada más importante que la viña, nada. La viña lo es todo. Adán abandonó su viña y perdió todo lo que estaba ahí. Jesús viene y vuelve a activarle al hombre la atrofiada mano. Cuando la palabra dice la mano contraída, utiliza una palabra griega que es xeros, con X. Xeros, X al comienzo y S al final. Xeros, como ceros pero con X. ¿Bien? Significa árida, encogida, seca, marchita. Es una palabra médica, por eso es que yo digo, me gusta la versión de Lucas, porque es un término médico que específicamente era cuando los médicos explicaban que un órgano quedaba sin los líquidos nutrientes vitales. O sea, no tenía nutrientes, por eso se secó. En términos actuales sería una falta de flujo sanguíneo, que no hubiera agua, no tenía la capacidad, por eso se atrofió, se secó. Esa es la palabra xeros. El verso 9 dice, leo yo Lucas 6:9, no lo busquen. Entonces Jesús les dijo, os pregunto, confrontó, ¿es lícito en el sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar un día salvar una vida o destruirla? Siempre algún sistema religioso interno o externo uno debe confrontarlo. Cuando no lo confronta uno,
por revelación, lo va a tener que confrontar en una crisis. Es como cuando uno dice: no desarrollé mi fe y hoy día no tengo la fe ni siquiera para sanar la enfermedad de mis hijos. Eso uno entra en crisis porque Dios es poderoso y mi oración no sirve para esto. Entonces ahí es donde uno se anima a salir de la religión. Eso fue lo que nos conectó con la gente con la que hoy caminamos. Un hastío de la religión. Nos unió la insatisfacción, ver que había algo más y no lo podíamos alcanzar. Entonces a nosotros nos molesta mucho la gente sin hambre, porque no hay forma de hacer crecer a alguien que no tenga hambre. No hay forma de que uno alcance más estatura si no quiere comer. Entonces una oración permanente en cada hijo debería ser: Señor, dame hambre por lo que tú tienes, por lo que tú quieres. A Jesús los religiosos, le enfadaban porque la religión impide que la mano de gobierno de los hombres se restaure. Los religiosos se molestan cuando hay restauración. Los fariseos dependen de la atrofia de la gente. La gente herida es dependiente. La gente que se sana se une al cuerpo para crecer. Todo lo que huela a dependencia humana es religioso y debe ser rota. El verso 10 dice que, mirándolos a todos alrededor, le dijo: extiende tu mano. Y él lo hizo y su mano fue restaurada. Jesús le devuelve la habilidad para gobernar en esa acción. Y eso es lo que van a comenzar a hacer los ministerios hoy. Dios nos está llevando a un nuevo tiempo. El viernes estuvimos, para mí creo que es importante contextualizarles esto. Desde que nosotros nos cambiamos a esta propiedad física, específicamente al año 2014, diciembre del 2014, ¿no? Ya llevamos casi 5 años acá, pero hemos tenido 3 oleadas de adoración. La primera se abrió en ese cambio. El Señor nos permitió batallar durante 5 años más o menos contra el sistema filisteo. Fabián fue usado por Dios como un Josué para sostener los ataques filisteos espirituales y para llevar al equipo a una transición. Fabián pagó un precio muy alto del que todavía se está recuperando espiritualmente. Es por eso que a Fabi lo hemos quitado de la primera línea en la cabecilla del avance, porque en algunos casos incluso lo dejamos solo para sostener la adoración y pelearse contra medio sistema para sostener lo que el cielo quería hacer. Fue un precio muy alto que él y su familia pagaron. Y cuando ese tiempo comienza en medio nuestro, el Señor nos da victoria sobre los filisteos y comienza un destapar en la adoración que no habíamos experimentado. Ese tiempo se terminó el año pasado. Hubieron 2 elementos muy importantes que acontecieron cuando Dios nos cambia de tiempo. Se dan 2 instancias muy poderosas. El Señor nos habla a principio de año que nos querían las riquezas de Cristo. ¿Se acuerdan en la escuela en Paraguay? Que eso vino a cambiar muchas cosas. Vino a activar a muchos de ustedes en diferentes dinámicas. El día que la escuela terminó un sábado por la tarde. Domingo en la mañana yo me conecto a la reunión y el Espíritu viene sobre ustedes de una manera muy poderosa. Es más, en ese tiempo aún estaba acá en Ciudad de Luz el pastor Franco, un apóstol, un salmista, que estaba congregándose con nosotros durante el tiempo de recuperación de su hijo. Cuando termina esa adoración, cuando están en medio de la adoración, mi esposa, que nunca ha hablado portugués, que nunca ha pisado Brasil ni Portugal, nunca bailamos aché, nunca tomamos caipirinha, entonces no teníamos por dónde conectarnos con ese idioma. El aché salió después de que yo me convertí, entonces nunca tuve ese movimiento extraño. Entonces ese día, en medio de la adoración, el Espíritu suelta en Madeline lenguas en portugués y comienza a adorar y a Dios hablarnos de una nueva dimensión de adoración. Yo recuerdo palabras como: ustedes no saben todavía lo que es adorar al Dios vivo. Y ese día se liberó en medio nuestro el canto de la tribu de Judá, que es también para nosotros en nuestra comisión una bandera. Y ese día entramos a un segundo tiempo en la adoración.
Ese segundo tiempo fue bastante breve porque el Señor nos dijo que mientras más rápido transicionáramos, más rápido íbamos a avanzar. Hubieron dos elementos que activaron ese segundo tiempo en la adoración: las riquezas de Cristo y ese día en la adoración. ¿Por qué cito al pastor Franco? Porque el pastor Franco, cuando yo regresé de Paraguay al otro día, se sentó conmigo y me dijo: hace más de 20 años ministrando adoración en escuelas, en congregaciones, que no experimentaba un nivel de fuego y de presencia de Dios como lo experimenté ese día. Cuando el fuego viene a abrir un nuevo tiempo. Se te quemó la casa, perfecto, es el mejor tiempo para reconstruir. El fuego viene a ponerle término a lo que Dios quería quemar y viene a abrirle camino a lo que Dios quiere construir. Ese fin de semana pasó eso. Entonces entramos a un segundo día y salieron cánticos poderosos como el de Marjorie acerca de la justificación, como el de Gonzalo, que con el que abrimos el camino de Apocalipsis, canciones para niños. En ese periodo de fuego y de reconstrucción recuperamos una autoridad para trabajar con niños. O sea, lo que pasó desde las riquezas en adelante no solo fue el tema de hablar de Cristo. Recuperamos muchas cosas de las que a veces no somos conscientes. Recuperamos autoridad territorial. Fue el tiempo en donde se nos activó didascalia después de 3 años pidiéndolo. Entonces se nos activó un tiempo como el ir al entrenamiento de este año en enero en Orlando, un entrenamiento que fue bisagra, tal cual como fue el año 2015, un tiempo diferente, totalmente. El Señor nos dijo: desde ahora en adelante las cosas cambian en totalidad. Hay algo que muchos de ustedes no saben, pero que pudimos ver y entender, y que nuestro amado Norves lo vio cuando nosotros llegamos. Cuando nosotros llegamos de Estados Unidos, de ese entrenamiento, el Señor nos hizo un cambio de ángeles. Teníamos un ángel que el Señor nos había asignado, que es muy parecido a un águila y que en su carácter se parecía mucho a mí. Pero cuando volvimos de Estados Unidos, el Señor nos cambió el ángel y ya no nos asignó solo a uno, sino que nos asignó a 2. ¿Puedes acercarte, amado Norves, y compartir lo que el Señor también te habló a ti? Oh, wow. Vamos, suéltalo sin temor, amigo. Para mí fue interesante ver cuando llegaron los pastores. Yo me emocioné, no por su llegada, sino por los que llegaron con ellos. Gracias. Yo soy sincero, yo oraba para que se quedaran más tiempo allá. Amados, No por ellos, queríamos solamente. quedarnos. No, sí, quería que se quedaran allá un tiempito más y que la prueba de fuego se concluyera con los que estábamos aquí. Faltaba más fuego todavía. Pero bueno, el tema es que cuando le compartí al pastor lo que había visto, yo me emocioné. Yo dije: wow, pero se lo dije. Yo he perdido el temor a acercarme a decirle las cosas que yo veo. Llegando, le dije, eso fue hace poco, ¿verdad, pastor? Sí, fue 2 semanas, 3 semanas. Hace 2 semanas, sí. Le dije: me llama la atención que ustedes llegaron con 2 ángeles, que el ángel que estaba aquí, que lo vi cuando yo llegué a la congregación, su ángel era tan parecido a él, se había mimetizado con él, tenía cierto lenguaje corporal como él lo hace, había aprendido mucho de él también. Pero ese ángel, cuando venían de Estados Unidos para acá, él fue quitado y fue asignado 2 ángeles. Y le decía, hay un ángel que es muy apostólico. Nunca había visto esto de un ángel. Es muy apostólico, su manto es muy poderoso porque es un ángel territorial. Él viene para el territorio, desde aquí, desde esta casa. Pero el otro era diferente, es muy magistral. Su manto tenía otro color y otra luz. Son poderosos porque hay uno que accede al conocimiento que el Padre le ha dado para que ellos, en su asignación, los pastores, puedan cumplir el propósito. O sea, él tiene acceso a rollos para revelárselos cuando Dios así lo decida. Pero el apostólico está para el territorio. Él los va a acompañar en todos los pleitos y las peleas que se forman. Amén. Y los va a defender. Amén. Eso, pastor. Amén. Eso fue lo que... Gracias, amigo. Consideren algo. Cuando hay un cambio de ángeles, hay un cambio, hay un cambio de asignación. No porque
tengamos que hacer todo lo diferente, sino que en otra plataforma, en otra dimensión, en otra estatura, en otra estructura. Si la mano derecha no se recompone, vamos a seguir en una estructura de segundo día, del segundo oleada de adoración. El viernes yo estuve con los chicos y les decía, el segundo tiempo se terminó, caducó, y veíamos elementos del segundo día que ya no deben ser puestos en medio nuestro en una adoración. Veíamos cómo los niños son clave para recuperar una adoración de tercer día, los benjamitas. El Señor nos hizo partir de foja cero el viernes. Entonces es muy significativo lo que hoy nos pasa en la adoración, lo que hoy aconteció, porque se abren los cielos en otra estructura hoy, después de echar a andar el tiempo del viernes. Y la adoración es la que va a permitir, que lo que le faltaba a la mano, que hoy día se está extendiendo y que se está restaurando, le comience a llegar. Los nutrientes, la vida. ¿Para qué? Para que se pueda alcanzar lo que los cielos han dicho. Yo podría decir, amado Norbes, cuando hace 2-3 semanas estuvimos en una intercesión preguntando a Dios el tiempo que nos ponía por delante, el Señor me dijo exactamente lo que tú acabas de soltar con respecto al ángel apostólico y magisterial. Me dijo que tenía yo que usar lo que Él me había entregado para abrir dimensiones que tienen que ir siendo llenadas por los ligamentos y por los pastores y el presbiterio que se va a establecer aquí. Alguien diga amén a eso, por favor. Se tienen que abrir las dimensiones en el espíritu para que después vengan los que tienen que venir también a plantar, a edificar, los que la iglesia debe reconocer. Y nos dijo el Señor que debíamos hoy soltar lo pastoral, porque si no nos animábamos a soltar lo pastoral, lo apostólico no iba a poder establecerse, porque no es solo un nombre, es una autoridad, es un sistema nuevo, es anclarse a una dimensión más profunda. No es solo cambiarnos el nombre y aparentar otra cosa. No. Tiene que ver con un nuevo nivel de recursos celestiales para que todos los que tenían la mano atrofiada puedan extenderla y puedan comenzar a funcionar. Hay 2 cosas que usted hoy tiene que quebrar creyendo, no haciendo tanta cosa. Usted debe creer que debe salir de ese letargo. Así como estaba ese hombre, tiene que levantarse. No sirve el sábado y no sirve solo que esté enseñándose. Necesita venir una fe para creer que me tengo que levantar, y va a venir la palabra de Cristo para que la mano se pueda extender. El domingo pasado pude alcanzar a ver algo al finalizar la reunión. En la oración que el pastor hacía al cierre, yo me acerqué a la pastora y dije, vi algo. He estado orando mucho esta semana y decía, Señor, no sé si compartírselo a los pastores, mandarle el audio, no sé qué hacer con lo que vi. Pero esto tiene que ver con la palabra de hoy. Ahora lo entendí y el Espíritu me dijo, ahora lo ves. Wow. Yo le voy a cerrar un poco esto que está diciendo el pastor de la mano seca. Se lo compartí a Mauricio Fabiola, que estuve en su casita el fin de semana, y me hizo ver algo, Fabiola, importante. Cuando el Señor me mostró a las familias como un reloj, ¿se acuerdan que les comenté? Cierto. Que era un tiempo para la familia. El domingo el Señor me decía, van a llegar los benjamitas y ellos van a ser la medida de juicio para cada hogar en esta casa. Los benjamitas vienen a juzgar los mantos babilónicos que están ocultos Amén. En los hogares. Amén. Wow. Cuando nosotros ocultamos cosas de Babilonia en nuestras casas, hay mucha confusión. Pero aparte de la confusión, hay muchas derrotas. No hay victorias. Exacto. Y eso le pasó a Israel. El Señor me mostraba cuando unos israelitas escondieron un manto babilónico. Y no es una alfombra, es un manto. Eso hay que aclararlo. La alfombra es lo que se pone en el piso, pero un manto es lo que cubre. Y hay familias entre nosotros. Wow. Nosotros hemos guardado mantos de confusión, mantos babilónicos que nos han parecido muy hermosos. El Señor me dice, yo voy a hacer que los benjamitas juzguen esos mantos en cada hogar. Amén. Y esto tiene que ver con tinieblas en los corazones de sus padres. Esto tiene que ver con rebelión de los padres hacia el Señor. Ya lo digo sin temor. Y estuve toda la semana calladito y dije, Señor, no sé cómo voy a soltar esto, pero yo lo voy a soltar. Y el Señor me decía, la mano seca, ahora me dijo, la mano seca que nosotros tenemos como padre es porque no ha sido juzgado Babilonia en nosotros.
las confusiones es por las tinieblas que están en nosotros los papás. Pero ellos están claros, ellos están caminando en luz. ¿Sabe cómo los vi a ellos? Como el Nintel. ¿Sabe lo que es el Nintel? Lo que sostiene de la puerta. Lo que está, y los veía con la sangre. Cuando el Cordero derramó la sangre, ¿se acuerdan cuando los israelitas estaban saliendo? Sí. Eso fue lo que vi. Y el Señor me dijo: los benjamitas son la mano derecha que yo he restaurado para cada padre. Amén. Wow, amén, amén. Vamos, levante su mano. Diga amén a eso, diga amén a eso. Nosotros soltamos la autoridad que traen los hijos de Benjamín, y en el nombre de Jesús oramos para que esa autoridad y esa fe juzgue toda estructura babilónica en los hogares. Anote esto: todos estos días desde que los benjamitas llegaron, Dios nos ha estado hablando, pero nos está dando testimonio de cosas que a veces a nosotros no nos interesan mucho, pero que son importantes. Estos días un pastor de Chile me decía que estuvo allá, estuvo en Benjamín, fue con sus jóvenes, 11 jóvenes creo que fueron de su congre. Ayer me decía: pastor, ver a tus jóvenes es algo extraordinario. Yo pagaría por trabajar con ellos, así. Y él nos dijo, estos datos no sé si es cierto, pero él me dijo que tuvo la osadía de preguntar en la inscripción. Preguntó en la inscripción: ¿me puede decir de dónde son la mayor cantidad de benjamitas, de qué congregación vienen? Y preguntó, la hermana revisó el listado, dijo: es de una congregación de Chile, de Casa del Padre. Es la congregación que más benjamitas, aún incluso dentro de Argentina. ¿Qué es eso? Eso no es solo mandar un número, es una declaración de fe. No vamos a soltar a los jóvenes, no vamos a perder a nuestras generaciones. Juzguen a Babilonia, juzguen a Babilonia, juzguen a Babilonia con la unción de los Daniel, con la unción de los que pueden romper las estructuras y callar la boca de los leones. Se puede cambiar a una generación, se puede cambiar una generación. Podemos caminar derechos, podemos caminar en justicia sin apartarnos a derecha ni a izquierda. Se están abriendo nuevas dimensiones de poder para que la iglesia camine. Y ya no es tiempo de estar escuchando enfermo una prédica en una estructura religiosa. Cristo Jesús está activándonos. Cristo Jesús está extendiendo nuestra mano derecha. Ay de aquel que se levante en contra de los benjamitas. Ay de aquel que levante su mano en contra de estos diseños. Ay de aquel que levante su mano y los intente hacer caer y tropezar. Y así van a venir nuestros hijos. Así van a venir. Hoy día nuestros niños, 8, 10 años, están contando los años para ir a Benjamín. Hoy nuestros niños se dicen: ya nos queda menos para ir a Benjamín. Esperanza habla con Antonio y le dice: tú me vas a cuidar, voy a ir a tu cargo, yo voy a ir a Benjamín contigo. Y se junta con Catalina y dicen lo mismo. Se junta con Sarai y dicen lo mismo. Nuestros niños están tomando lo que el cielo les está entregando. Ayer mi Esperanza nos decía en la noche, le decíamos: hijita, cuéntanos cómo estuvo la adoración con los niños. Hicieron un pandero precioso. Me decía: papá, fue muy lindo, pero habían unos niños que no son muy cristianos. Me dijo así. Y yo dije: hija, ¿por qué dijiste eso? Es que no adoraban, papá. Adorábamos y el Gonzalito dijo, sacó las canciones y estaban así. Y nosotros les decíamos: ¿y ustedes por qué no adoran? Esos son nuestros hijos. Esos son. No estamos jugando al evangelio barato. No estamos jugando a trabajar a medias. Estamos dando nuestra vida y el cielo está llenándolos, los está inundando, está activando caminos y tiempos sobrenaturales sobre ellos. Así deben caminar nuestros hijos. Así deben vivir. Hoy día en la adoración los depósitos se abrieron y los benjamitas comenzaron a subir.
y los depósitos de la congregación se comenzaron a llenar de las riquezas que ellos estaban teniendo y trayendo, y llenaban, y estaba el pandero metiéndose. Por eso es que yo llamé a los líderes para que en la adoración soltaran todo y lo pusieran ahí en los depósitos, porque cuando cada hijo se conecte con esos depósitos, esas riquezas van a venir y se les van a activar y se van a manifestar. Valió la pena ver el Rey León de nuevo. Valió la pena engordar con los completos. Valió la pena. No dejamos a ninguno de los que Dios quería que fuera. No dejamos a ninguno fuera. No dejamos a ninguno fuera. Nos esforzamos. Gastamos nuestras millas. Gastamos nuestro dinero. ¿Por qué? Porque no van a quedar fuera de lo que Dios está haciendo. Y así como hoy día vemos a una generación violenta que está saqueando y destruyendo a la nación, ustedes van a ser la generación que la va a reconstruir. Ustedes van a ser la generación que puede reconstruir los cimientos de justicia de una nación que está clamando por el Dios de los cielos y que no está soltando al ángel y le dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Ustedes son los Israel, que no va a haber la corrupción de ese Jacob perverso, de ese Jacob que no se alineaba, que no veía lo que tenía por delante. Ustedes están viendo, entienden lo que está por delante. Están pagando precios que otros no han querido pagar, porque Dios les va a dar a ustedes algo que no tiene valor, algo que tiene un valor arriba y que va a servir para restaurar a las generaciones. Hoy día ser papá es cosa difícil. Por eso es que necesitamos más autoridad, más sabiduría, más unción, porque nuestros hijos no nos van a perdonar el error, se lo aseguro. No nos van a perdonar caminar en sistemas religiosos. No nos van a perdonar. Por eso es que es tan importante lo que Dios está poniendo por delante. Se están rompiendo estructuras de ciudad religiosas. La iglesia va a comenzar a ver lo que nunca antes había visto, porque se está animando a hacer lo que antes no se animaba a hacer. Babilonia va a caer. Los Daniel van a seguir creciendo y nos vamos a encontrar como una generación como los hijos de Daniel. La escritura no dice que Daniel tuvo hijos, pero sí los que fueron a reconocer la estrella de Jesús en Belén fueron discípulos de Daniel. Es una generación que no va a permitir que el Mesías, que el Cristo salga de su horizonte, y lo va a buscar en las estrellas y lo va a encontrar y va a ver la restauración. Yo veo a Chile en los próximos 200 años caminando bajo una estructura tan sólida de justicia que no va a haber enemigo espiritual que le quiera hacer frente. Hoy día se está sanando la simiente de la iglesia chilena. Por eso es que el trabajo está siendo tan duro. Y la simiente solo se puede sanar con herramientas de arriba, con herramientas celestiales. Nadie puede poner la mano sobre los benjamitas si el cielo no lo ha activado, si el cielo no le ha dado derecho, porque se está sanando la simiente. La violencia es parte de la simiente de Jacob, pero debe convertirse en un príncipe de Dios, y eso es cambio de genética. Por eso es que los que lideramos, los que estamos por gracia guiando ministerialmente, necesitamos a los benjamitas cerca nuestro. A ver, no solo por lo que saben, por lo que portan, por su pureza, una pureza que nosotros no alcanzamos a tener. Y no es su conocimiento bíblico el que va a abrir los cielos, es su pureza, es su pureza. Este año viene un tiempo en donde los anillos de los jóvenes se va a restaurar profundamente. Los niños, los papás van a aprender a restaurar los anillos de sus hijos que han sido tocados. Los 7 espíritus del Señor van a comenzar a operar como nunca antes lo hemos visto en medio nuestro. La estructura nos va a molestar. Los días de reunión nos van a ser pocos, estrechos, y no es para tener más reuniones. La vida del reino va a correr por ustedes sin necesidad de estructuras. A sanidad interior yo no le veo más de 3 años.
No porque no crea que la gente necesita seguir siendo sanada, sino porque creo que Él es nuestro sanador. Y si hacemos un santuario para que Él venga, la gente en un día puede sanar lo que a nosotros nos tarda 6 meses. Si Él establece de esta casa su santuario, como dice 2 de Corintios 6, si Él habita entre nosotros y Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, si Él nos toma como hijos y Él es nuestro Padre, no vamos a necesitar de largos y duros procesos para liberar y sanar a alguien. Él mismo sanará y limpiará. Entonces hoy día que se han abierto los depósitos de Didascalia, pastora, se están entregando herramientas no solo para hacer la tarea, sino para dar una plataforma para que el santuario se establezca y Cristo sane, Cristo sane, Cristo sane, Cristo, el todo y en todos pueda sanar. Levante su mano arriba un momento, por favor, y diga: hoy mi mano derecha está siendo restaurada. Vamos, dígalo: hoy la mano para dominar, hoy la mano para gobernar, para yo levantar mi mano a los cielos y establecer gobierno, se está restaurando. Vamos, profetícelo. Vamos. El Señor, por esta palabra profética, nos está levantando de la posición en la que estábamos. Los ministerios van a ser la extensión de la mano de Dios para completar la tarea. Esa es la unción de los ligamentos. Esa es la unción del presbiterio. La mano extendida de Dios para hacer la tarea. Es lo que Dios está trayendo hoy sobre nosotros. Jehová, con todo mi corazón contaré tus maravillas. Me alegraré, me regocijaré en ti.